Buen día, familia Renuevo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y como cada semana tengo el placer de compartir contigo la palabra de Dios. Como iglesia estamos a punto de comenzar un proceso de replantación y durante las últimas semanas hemos estado recordando cuál es nuestra visión como iglesia, la visión que creemos que Dios nos ha dado, que es ver a personas atrapadas en pecado encontrar vida y libertad en Cristo. Eso es lo que creemos que Dios quiere hacer no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Ver a personas atrapadas en pecado, encontrar vida y libertad en Cristo. Y la visión se escucha, creo que se escucha muy bien, um, pero la realidad, como se ve, es difícil, porque el pecado tiene implicaciones profundas, el pecado tiene el poder de oprimir. Y no solamente en nivel personal, sino incluso en un nivel en una comunidad. Vemos el problema de la opresión y sabemos que uno de los ingredientes de la opresión es que hay sufrimiento, hay dolor. Otro de los ingredientes de la opresión sabemos que las personas que están en un proceso de opresión muchas veces existe una inhabilidad para tener esperanza, una inhabilidad para ver un futuro que sea mejor. Solamente para poner un ejemplo, en la serie Juego de Tronos hay un personaje llamado Theon Greyjoy, que es hijo de un rey, él es un príncipe, y en algún punto es capturado por su enemigo, uno de sus enemigos que es Ramsay Snow o Ramsay Bolton. Y la familia Bolton es experta en la tortura. Entonces Ramsay Bolton, cuando captura a Theon Greyjoy, lo comienza a torturar no solamente física sino psicológicamente, y es muy bueno para esto. En algún punto incluso le cambia el nombre a Rick, que significa como hedor, como apeste. Tiempo después, cuando la hermana de Theon emprende una misión para rescatarlo, se encuentra que su hermano está en una jaula, durmiendo como un perro. Y de hecho al lado de él hay otras dos jaulas donde hay otros dos perros, que son realmente dos perros. Y cuando su hermana quiere liberarlo, el mismo Theon Greyjoy grita pidiendo ayuda contra los intrusos que estaban ahí para ayudarlo. Y lo que la hermana de Theon no sabía es que el maltrato y la deshumanización infringida por Ramsay a su hermano lo había convertido en una persona totalmente diferente, en una persona incapaz de escaparse de las garras de su mismo opresor. Porque así trabaja el pecado también en nosotros, ya sea que lo haga de esta manera plena o a lo mejor de una manera más sutil, pero en ocasiones podemos identificar esas señales en nuestra vida. Lo que hemos estado estudiando en el libro de Nehemías acerca del pueblo que se encontraba en Jerusalén, que había regresado después de la deportación a Babilonia, estaba en como ellos mismos lo describen, en un tiempo o en una temporada de desgracia. Las puertas habían sido quemadas durante la guerra y los muros habían sido destruidos. Y durante los tiempos de Esdras, que no había sido mucho tiempo atrás, una parte del muro fue levantada, pero debido a la oposición de algunas personas, pues esa tarea no se pudo completar. Y tal vez también eso ha pasado en nuestras vidas. Tal vez el Señor ya te ha mostrado qué es lo que quiere hacer en ti o cómo desea usar tu vida. Y habiendo comenzado a hacer cambios, tal vez algo te detuvo. Y tal vez te encuentras en ese punto de desgracia. Y me gustaría preguntarte, que son preguntas en las que vamos a estar meditando durante este mensaje. ¿Qué es aquello que Dios quiere restaurar en tu vida? ¿Qué es aquello que Dios quiere restaurar en tu vida? ¿Es a lo mejor tu relación con Dios? ¿Es a lo mejor tu relación con alguna otra persona? ¿Es algo que Él había formado en ti? ¿Es algo que Él quiere volver a hacer en tu vida? Otra pregunta, ¿qué es aquello que has intentado una y otra vez y piensas que ya no vale la pena intentarlo? ¿Qué es aquello que has intentado una y otra vez y piensas que ya no vale la pena intentarlo? Y finalmente, ¿qué es aquello que Dios desea construir en tu vida? ¿Qué es aquello que Dios desea construir en tu vida? Hoy Dios quiere darte esperanza y ofrecerte su libertad, pero también Dios quiere invitarte a ti a colaborar con Él en su misión de traer libertad a otros. Y por esto vamos a ver como ejemplo de la vida de Nehemías que Dios nos va a dar 4 cosas. Así como Dios le dio a Nehemías 4 cosas, Dios nos da a nosotros 4 cosas que nos van a ayudar a nosotros a encontrar vida y libertad en Cristo y que nos van a ayudar también a unirnos a Dios en su misión de traer vida y libertad a otras personas. Y la primera cosa que Dios quiere darnos es una visión clara. Dios quiere darnos una visión
clara de qué es lo que Él desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Y vamos a comenzar leyendo Nehemías capítulo 2 versículos del 11 al 12. Nehemías 2 del 11 al 12. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche llevando conmigo unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dios ya había puesto en Nehemías los planes en su corazón. Dios había puesto en el corazón de Nehemías sus planes. Quiere decir que los planes de Nehemías no solamente tenían que ver con cosas que él había pensado, sino con algo que Dios puso en su corazón. Y no solamente había Dios puesto un pesar, no solamente había una intención, sino que había planes en su corazón. Lo que llevó a Nehemías del pesar, es decir, del ver la necesidad y sentirse mal por la necesidad o por la situación, lo que llevó a, lo que llevó a Nehemías del pesar a los planes específicos fue la oración y su disposición a ser usado por Dios. ¿Sí? Lo que llevó a Nehemías del pesar a tener un plan fue su oración y la disposición a ser usado por Dios. Y ya lo habíamos visto las semanas pasadas, así que no vamos a profundizar en eso. Y si quieres tener un poco más acerca de esto, saber un poco más acerca de esto, puedes mirar el primer mensaje, que es en el que hablamos acerca de la oración, la importancia de la oración. Y no eran sus propios planes e intenciones, sino los planes que Dios había puesto en su corazón. Nehemías tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer en beneficio de Jerusalén. Y esto era muy importante. Cuando la opresión del pecado nos impide soñar con la libertad, Dios nos da una visión clara de ella. Dios viene y Dios nos dice qué es lo que tiene para nosotros. Y creo que de las primeras cosas que Dios nos invita a creer acerca de Él y su salvación es que de hecho Él quiere y puede hacerlo. Es lo primero que nos invita a creer. La semana pasada veíamos, por ejemplo, versículos como Nehemías 29:11, donde dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y muchos de nosotros, tal vez que escuchamos este versículo, que leemos este versículo, podemos sentirnos refrescados, podemos sentirnos esperanzados, porque muchas veces se nos hace difícil tal vez soñar con un futuro y una esperanza, pero Dios es parte de los pensamientos que Dios tiene para nosotros, de los planes que Dios tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Constantemente vemos en la narrativa bíblica, es decir, en la gran historia de Dios, en toda la Biblia, que Dios una y otra vez habla a su pueblo y los desafía a tener esperanza, incluso cuando las cosas parecen ir mal y cuando parece que nada va a mejorar. Lo primero que Dios siembra en nosotros es una visión de lo que Él desea hacer. Lo primero que Dios siembra en nosotros es una visión de lo que Él desea hacer. Y creo que para nosotros es importante poder en oración dejar que Dios forme esa visión en nosotros, poder dejar que Dios forme esos planes en nosotros, poder dejar que Dios nos diga una vez más quiénes somos en realidad nosotros, quiénes somos en Él y quién es Él para nosotros. Lo segundo que Dios nos da es una perspectiva real del problema. La segunda cosa que Dios nos da para poder experimentar vida y libertad y para poder colaborar con Él en llevar vida y libertad a otros es una perspectiva real del problema. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículos del 13 al 16. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Ok, entonces, ¿por qué Nehemías hizo todo esto en secreto? Podríamos preguntarnos. Bueno, probablemente porque los enemigos del pueblo, para que ellos no se enteraran inmediatamente de sus planes, que vemos que de hecho más adelante va a convertirse en un problema. Los enemigos se enteran de sus planes y buscan, pues, evitar que el pueblo continúe la tarea de reconstrucción.
Ya habían detenido la obra una vez en tiempos de Esdras, y Nehemías quería mantenerlos en oscuridad tanto como fuera posible. Así que cuando llegó él a Jerusalén para comenzar con la obra de reconstrucción, durante este tiempo en el que él estaba inspeccionando la ciudad, viendo cuál era el problema real, qué era lo que se necesitaba para reconstruir, bueno, él no le había dicho todavía nada a nadie. Por eso todo esto lo estaba haciendo como en secreto, hasta que fuera el momento de ahora sí involucrar a más personas. Nehemías era nuevo en Jerusalén. Antes de poder decir algo y antes de poder proponer un plan, tenía que tener una perspectiva real de cuál era la necesidad. Y vemos que Nehemías inspeccionó los daños de las murallas y de las puertas, también supo de las burlas de los enemigos, así que podemos asumir que hasta cierto punto Nehemías tuvo conversaciones con las personas de Jerusalén para ver qué es lo que estaba pasando. Uno de los principios que podemos aprender de Nehemías es la examinación. Toda esa tarea que él hizo de ver cuál era el problema real, creo que es algo de lo que nosotros podemos aprender. Y si lo aplicamos en nuestra vida personal, bueno, podemos partir de la pregunta: ¿qué es lo que Dios desea reconstruir en nuestras vidas? Que es una pregunta que hicimos al principio. Vamos a retomarla y vamos a meditar. ¿Qué es lo que Dios desea reconstruir en nuestras vidas? Es decir, algo que antes ya estaba construido, pero que el pecado a lo mejor destruyó, o que el tiempo, o que las dificultades de la vida a lo mejor destruyeron. ¿Y qué es lo que Dios desea reconstruir? ¿Qué es lo que Dios desea reconstruir tal vez en tu familia, en tu persona, en tus relaciones? ¿Qué es lo que Dios desea reconstruir en tu iglesia? Y creo que es importante la tarea de examinación, porque siempre vamos a tener como una idea, vamos a tener una suposición de cuál es el problema. Pero muchas veces Dios quiere revelarnos cuál es el problema profundo, qué es lo que está debajo de ese problema. ¿Hay alguna cosa o alguna situación en nuestra vida a la cual ya nos hemos acostumbrado y que nos cuesta trabajo creer que Dios pueda reconstruir? Voy a ponerla en la pantalla. ¿Hay alguna cosa o situación en nuestra vida en la cual ya nos hemos acostumbrado y que nos cuesta trabajo creer que Dios pueda reconstruir? Creo que es una pregunta importante. Me gustaría meditar un poco en esta pregunta, o que nos pueda ayudar a pensar en oración qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué digo aquí que a lo mejor ya nos hemos acostumbrado? Al principio hablaba de cómo el pecado oprime, tiene el poder de oprimir nuestras vidas. Y creo que es importante reconocer que en ocasiones en nuestra vida vamos a poder identificar esa señal de opresión, donde la persona oprimida ahora tiene dificultades de tener esperanza y de poder ver un futuro diferente fuera de la opresión. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida que no están afinadas con lo que Dios quiere hacer, pero hemos estado tanto tiempo con eso que ya nos hemos acostumbrado y ya ni siquiera pensamos en que Dios pueda tener algo mejor. Y puedes a lo mejor verlo en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu relación con Dios, a lo mejor en tu vida, en tu propósito, en tu profesión, en tu ministerio. Tal vez hay cosas que tú ya no piensas que Dios puede hacer, y que tú dices: estaría padre que Dios hiciera esto, estaría padre que Dios restaurara mi matrimonio, pero no creo que pueda hacerlo. O a lo mejor no lo dices de esa manera, pero ya no tienes esperanza. Entonces, ¿hay alguna situación en nuestra vida que sea así, donde tal vez hayamos perdido la esperanza, donde tal vez pensamos que ya no podemos, ya no se puede hacer nada? Esas son las cosas que Dios desea reconstruir en nuestra vida. Tal vez, como decía, tal vez tu matrimonio está en un punto donde se sienten estancados, donde ya no es el amor lo que los mueve hacia adelante, sino tal vez es la costumbre, tal vez son los hijos solamente, tal vez es algún vicio o hábito, y que aunque lo detestas, y aunque has intentado una y otra vez dejarlo, sientes que no puedes salir de ahí y te encuentras una y otra vez volviendo a eso. Tal vez probablemente es tu relación con Dios. Tal vez puedes recordar un tiempo cuando recién creíste, la pasión que sentías por Jesús, los deseos que tenías de seguir a Jesús a cada paso, y tal vez ahora sientes que no puedes volver a ese primer amor y no sabes cómo recuperar ese primer amor. Tal vez es tu propósito, tu sentido de propósito, el sentido de cuál es tu vocación. Tal vez antes era tan claro como el agua,
¿Sabías que era lo que Dios deseaba hacer con tu vida y ahora te sientes apagado? ¿Ahora te sientes desilusionado? ¿Ahora difícilmente te atreves a soñar con que Dios puede hacer algo en ti y a través de ti? ¿Qué es aquello que ahorita en tu vida está en ruinas y que Dios desea reconstruir? ¿Qué es aquello que ahorita en tu vida está en ruinas? Y a pesar de que ahorita sea difícil pensar o soñar con que Dios pueda reconstruir esa parte de tu vida, déjame decirte y déjame darte esperanza a través de lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Tal vez puedes ver en tu vida y a lo mejor ves muchos problemas y eso es lo que te abruma. Y tal vez puedes ver muchas cosas que están fuera del lugar y quizás no has descubierto cuál es la raíz y que hay algo que Dios desea hacer. Nehemías tomó un tiempo estando bajo la guía de Dios, recorrió la ciudad, recorrió los muros y dejó que Dios le mostrara qué necesitaba ser reconstruido. Y creo que si tomamos este principio de Nehemías y lo aplicamos en un aspecto un poco más personal, necesitamos practicar la autoexaminación. Es importante dedicar tiempo en oración y es bien importante que sea un tiempo en oración y sea un tiempo donde dejemos que Dios nos guíe. No es un tiempo donde dejamos que nuestros pensamientos floten o que nuestra mente solamente lleve las riendas de esta autoexaminación, porque si no somos guiados por Dios en esta examinación podemos caer en la autocondenación y podemos caer en la autoconmiseración, es decir, podemos caer en el extremo de solamente culparnos a nosotros, en el extremo de solamente ver las cosas malas sin esperanza y en el extremo solamente de comenzar a sentir compasión por nosotros y sentirnos miserables. Y esto puede pasar sin la guía de la dirección de Dios. Lo que hacemos en la autoexaminación es simplemente abrir un espacio en nuestras vidas y permitir que Dios nos dé una perspectiva saludable de lo que Él desea transformar en nosotros. Es un tiempo donde permitimos que Dios nos muestre el pecado, pero que al mismo tiempo dejamos que Él nos muestre la gracia que Él tiene para nosotros y la manera en la que Él quiere transformarnos. Como dice el salmista en el Salmo 139. Los primeros versículos del Salmo 139 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Este es uno de mis salmos favoritos porque habla de cómo el Señor nos conoce perfectamente. Y de hecho, cómo Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios conoce de nosotros incluso las partes que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Y podemos por eso dejar que Él nos guíe en esta autoexaminación. Podemos saber que no hay nada que Dios ya no sepa de nosotros. Él ya nos conoce y aún así Él nos ama y quiere ofrecernos su misericordia. Dice en los últimos versículos del Salmo 139, los versículos 23 y 24 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Una vez más, el pecado oprime, el pecado tiene el poder de entumecer nuestro espíritu, de entumecer nuestra conciencia. Y un pecado que a lo mejor antes para nosotros era un pecado impensable, después se puede transformar en un pecado tan común y ni siquiera sentir remordimiento acerca de eso. Y qué importante es por eso en oración y en comunión con Dios poder decirle: Señor, ayúdame. Quiero volver a sentir. Quiero que tú me vuelvas a ayudar, a guiarme por ese camino de justicia, por ese camino de vida eterna. Y por eso la examinación es bien importante, porque así Dios nos permite tener una perspectiva real del problema. La tercera cosa que Dios nos da y que va conectado mucho con esto son hermanos y hermanas. Dios nos da hermanos y hermanas para poder experimentar esta libertad, esta salvación y para poder también llevar esta esperanza y libertad a otros. En Nehemías 2:16 al 18 leemos lo siguiente: los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración.
Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, acerca de mi conversación con el rey, y de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Vemos entonces cómo Dios no solamente había puesto muchas cosas en las manos de Nehemías, sino también Nehemías, aún así, a pesar de todas las cosas que Dios había puesto en sus manos, sabía que él no podía hacer el trabajo solo. Nehemías sabía que Dios ya había preparado corazones con un pesar por la ciudad. Sin embargo, Nehemías brindó también al pueblo una perspectiva saludable de cuál era la necesidad. Nehemías les contó lo que Dios había hecho y cómo su mano estaba sobre él. Nehemías no solamente estaba comunicando las necesidades, estaba también comunicando lo que Dios había comenzado a hacer a través de él. Nehemías estaba desafiando al pueblo a ser parte de lo que Dios había comenzado a hacer. El pueblo respondió el llamado y comenzaron entonces la buena obra. Lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, desea hacerlo en el contexto de una comunidad, porque no podemos luchar solos. Y Dios no quiere que lo hagamos. Porque Dios usa personas para llevar a cabo sus propósitos. Porque Dios usa personas también para confrontarnos, para ayudarnos, para animarnos, para aconsejarnos, para consolarnos. Porque es en el servicio mutuo también que crecemos juntos y somos moldeados a la imagen de Jesús. Cuando Jesús nos invita a seguirlo. Recuerden que nos invita a seguirlo juntos, porque Jesús no solamente llama a una persona, Jesús nos llama a todos nosotros. Entonces, tomando el ejemplo de Nehemías, esta semana me gustaría compartir con ustedes cuál es la visión de Dios para el 2022. No voy a hacerlo aquí en este mensaje, me gustaría hacerlo de manera presencial. Así que voy a estar confirmando el día de esa semana y la hora en que vamos a hacer la invitación para juntarnos, para reunirnos y poder compartir con ustedes qué es lo que Dios quiere hacer en este 2021, o por lo menos comenzar con una visión de qué es lo que Dios quiere hacer este 2021 y cómo podemos comenzar la buena obra juntos. Porque yo sé que no puedo hacerlo solo. Yo sé que aunque Dios me ha dado dones y habilidades, no soy el único al que Dios le ha dado dones y habilidades. También a ustedes Dios les ha dado su espíritu, dones, habilidades y talentos. Entonces quiero tomar el ejemplo de Nehemías y compartir con ustedes la visión para este 2022. Entonces estaremos confirmando el día y la hora por Facebook, WhatsApp y por llamada también de manera personal para quienes no tengan ni Facebook ni WhatsApp. Y me gustaría terminar con esto. La cuarta cosa que Dios le dio a Nehemías es toda la autoridad. Y es algo que también Dios nos da a nosotros. Bueno, nos da autoridad. No nos da toda la autoridad, pero nos da autoridad. Y lo encontramos en Nehemías 2 del 19 al 20. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Prácticamente lo que Nehemías estaba diciendo es, Dios me ha dado la autoridad a mí, no solamente la autoridad espiritual, sino incluso la autoridad legal sobre Jerusalén. La oposición comenzaría rápidamente, pero Dios le había dado a Nehemías autoridad. Así que Nehemías no solamente iba con el permiso de Dios, como decimos comúnmente, sino que Dios también le había dado la autoridad del rey persa Artajerjes. Nehemías llevaba cartas de poder, llevaba material para la construcción y llevaba la licencia para, como por así decirlo, ¿no?, para reconstruir. Y eso nos debe recordarnos, por lo menos, algo que como cristianos conocemos como la Gran Comisión. Y Jesús les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y con esta autoridad yo los envío, yo les delego. Y así como Nehemías somos enviados con autoridad, somos enviados con poder, no solamente con un plan.
y la gran comisión en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que al igual que Nehemías somos enviados, y somos enviados no solamente con recursos, no solamente con un plan, somos enviados también con autoridad de parte de Dios. Entonces, creo que es importante en medio de este mensaje donde hemos visto algunas cosas prácticas, algunos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Creo que es importante recordar algo acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Es que la Biblia nos habla acerca de Jesús. La Biblia nos habla acerca de Jesús. Y aunque podemos ver a ciertos personajes y podemos aprender de ellos, básicamente lo que la Biblia nos trata de decir es: Jesús es un mejor, y ponle ahí el personaje de la Biblia que tú quieras. Jesús es un mejor David, Jesús es un mejor Moisés, y en este caso Jesús es un mejor Nehemías. Jesús es nuestro Nehemías. Entonces, creo que es importante recordar esto, que cuando nosotros estábamos en desgracia, estábamos sin esperanza y en peligro, Jesús vino a nosotros. Dios le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra y todo lo puso debajo de sus pies. Y Jesús viene a nuestras vidas cuando están destruidas. Jesús ve las ruinas en nuestras vidas y Jesús quiere restaurar esas ruinas en nuestras vidas. Jesús no viene porque ve nuestra ciudad, nuestra vida bien bonita. Jesús viene porque sabe que necesitamos restauración, porque Él quiere reconstruir lo que se ha destruido en nuestras vidas por el pecado. Y no importa qué tan destruidas estén nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra capacidad de soñar con el futuro que Dios tiene para nosotros, Jesús viene y reconstruye aquello que el pecado destruyó. Jesús viene y reconstruye aquello que el pecado destruyó. Y no solamente lo deja como antes, lo deja aún mejor. Jesús viene y nos invita también a ser parte de su reino. Y nos desafía a unirnos a Él llevando vida y libertad y esperanza a otros. Creo que eso es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros en este 2022. Quiere no solamente venir a las ruinas de nuestras vidas y restaurarnos, quiere también invitarnos a ir a otras ruinas y colaborar con Él en su restauración. Entonces, me gustaría terminar con este versículo, donde Jesús de alguna manera comunica cuál es su misión en el mundo. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha escogido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y creo que esta es la obra a la que Jesús quiere invitarnos como iglesia. Quiere invitarte a ti de manera personal. Es una obra que Él quiere hacer en nosotros, pero también quiere hacer a través de nosotros. ¿Estás listo? ¿Deseas ser parte de esto? Entonces, simplemente tenemos que decirle al Señor: sí, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos principios tan maravillosos, pero también gracias porque Jesús, tú eres nuestro Nehemías. Tú eres que viene a nuestras vidas, a las ruinas de nuestras vidas, y a pesar de que para nosotros tal vez ya no, ni siquiera nos atrevemos a soñar con un futuro mejor. Tal vez son ruinas a las que ya nos hemos acostumbrado. Tal vez es una desgracia a la que nos hemos acostumbrado a vivir, pero tú vienes y tú siembras en nosotros tu sueño. Tú siembras en nosotros tu deseo por un mejor futuro y los planes que tienes para nuestra vida. Y queremos que tú conviertas nuestros corazones de piedra en corazones de carne, que puedan sentir y que puedan recibir esa semilla que tú deseas plantar en nosotros. Ayúdanos a estar alineados con tu voluntad, a buscarte con pasión. Y Señor, comienza esa obra de restauración en nuestras vidas, o continúa esa obra de restauración en nuestras vidas. Y desafíanos, Señor, a unirnos a ti,
a lo que tú quieres hacer también en otras ruinas, en otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos la próxima semana.